Policías racistas. Detiene a un anciano afroamericano. 30 minutos después, llegó el FBI a la estación. En sus primeros días en la ciudad, Scott caminaba por las calles como quien estudia un terreno nuevo. Observaba con atención los rostros, los gestos, los hábitos. Notaba miradas recelosas, gente que apretaba el bolso cuando pasaba, vecinos que no respondían al buenos días. Pero él no respondía. Se lo guardaba todo para sí, como siempre había hecho. No era ninguna novedad para él que su color fuera una invitación a juicios precipitados. Era negro, viejo y recién llegado. En lugares como aquel, eso bastaba para que lo miraran con recelo. Aún así, sonreía, lentamente, pero sonreía. Había pasado por tantas cosas que los prejuicios de los demás ya no le dolían de la misma manera. Le dolían, sí, pero como un viejo dolor en la rodilla que uno aprende a soportar. No era la primera vez que se encontraba en entornos en los que tenía que demostrar, ante todo, que era digno de respeto, pero estaba cansado de demostrarlo, y en esa nueva etapa de su vida solo quería ser. No tenía grandes planes, solo deseaba paz. Al atardecer, se sentaba en la mecedora del porche, tomaba un vaso de agua fría con limón y observaba cómo el cielo se teñía de tonos anaranjados. A veces, observaba a los vecinos pasar, familias enteras yendo a misa, jóvenes volviendo de sus trabajos, niños montando en bicicleta. La rutina de aquella ciudad parecía segura, tranquila, casi encantadora. Pero Scott sabía que, detrás de lugares como aquel, lo que se escondía a menudo era la indiferencia disfrazada de civilidad. Recordaba las palabras de su esposa poco antes de partir. Si alguna vez sientes que necesitas empezar de nuevo, no lo dudes. Empezar de nuevo no es debilidad, es valentía. Esa frase lo guiaba como un faro. Por eso estaba allí. No quería quedarse recordando el pasado que había perdido. Quería mirar hacia adelante, aunque el futuro aún pareciera confuso. En sus paseos en coche por los alrededores, Scott fue conociendo poco a poco las calles, la gente y los comercios locales. Entraba en las panaderías y saludaba a los dependientes con respeto. Intentaba entablar conversación, pero muchos no le correspondían con la misma amabilidad. Era como si un velo invisible de desconfianza le siguiera allá donde iba, pero él insistía, porque creía que solo el tiempo podía cambiar las percepciones, solo la convivencia podría demostrar que no era una amenaza, sino un ser humano más que intentaba encontrar un lugar donde existir. Había algo en la mirada de Scott que mezclaba sabiduría y tristeza. Quien lo veía caminar, con sus pasos lentos y firmes, no imaginaba las noches en vela, los fantasmas que cargaba sobre sus hombros, los momentos en que pensó en rendirse, pero allí estaba, vivo, caminando, respirando, intentándolo, porque en el fondo, incluso los corazones más endurecidos siguen esperando un poco de justicia, un soplo de pertenencia, un milagro cotidiano que diga, mereces estar aquí. Y fue en ese estado de reconstrucción silenciosa cuando el destino, implacable como siempre, decidió poner a prueba una vez más la paciencia y la fe de Scott. En una ciudad donde las apariencias hablan más alto que los valores, donde la verdad depende del color de quien la cuenta, él aún no sabía que la tranquilidad que buscaba le sería arrebatada por la fuerza, y que el dolor, tan conocido por él, volvería con un nuevo rostro, más cruel, más injusto. Pero en ese primer momento, al cerrar los ojos en su nueva casa, al acostarse en su sencilla cama, escuchando el sonido lejano de los grillos y el balanceo del viento contra las ventanas, Scott todavía creía, todavía tenía esperanza. La vida, al fin y al cabo, podía sorprender. Lo que no imaginaba era que la sorpresa vendría cargada de violencia, mentiras y la necesidad de luchar, una vez más, por todo lo que nunca debería haberle sido arrebatado. Scott conducía despacio, observando las calles con atención y con ese aire de encanto que aún conservaba por estar empezando de nuevo. A pesar de la frialdad de algunas miradas, dentro de él había una esperanza obstinada. No quería formar parte de los problemas de esa ciudad. Al contrario, solo quería existir allí, con respeto y discreción. No se metía en discusiones, no levantaba la voz y evitaba cualquier tipo de confrontación. Era un hombre pacífico, pero el destino, como tantas veces a lo largo de su vida, parecía tener otros planes. En la esquina de la avenida Rosewood, con la pequeña Alameda Sinclair, Scott vio un coche negro que venía de una calle transversal. Iba a baja velocidad, pero por un lapsus de atención, quizás distraído por una señal mal colocada, quizás con la mente en otra parte, no se dio cuenta de que era el momento de frenar. El impacto fue leve, pero inevitable. Su coche tocó la parte trasera del vehículo que tenía delante. Fue suficiente para romper la calma de aquel día. El otro conductor salió rápidamente del coche, visiblemente enfadado. Era un hombre alto, fuerte, de rasgos duros y semblante severo. Llevaba una camisa ajustada que dejaba ver la funda de la pistola en la cintura. Se llamaba George Whitman. Llevaba más de 12 años en la policía y era conocido por su temperamento agresivo y por resolver
hacer las cosas a su manera. La ciudad lo respetaba, pero más que eso, lo temía. Scott salió del coche con las manos abiertas, los ojos mostrando sorpresa y preocupación. Alzó la voz lo justo para hacerse oír. Lo siento, ha sido un error. Me he distraído con las señales. Pero George no estaba dispuesto a escuchar. Los ojos del policía se encendieron con una furia casi desproporcionada, como si ese leve accidente hubiera desencadenado algo mucho mayor en su interior. Se acercó a Scott como un toro a punto de embestir. ¿Te crees que puedes chocar el coche de los demás y salirte así, viejo? ¿Has perdido el juicio? Scott intentó mantener la calma. No quería una confrontación. Levantó las manos en un intento de apaciguar. Solo era un accidente. Se podía resolver con diálogo, con el seguro, como adultos. Pero George parecía querer un espectáculo. En cuestión de segundos, agarró a Scott por el cuello de la camisa y lo sacó con fuerza del asfalto, lanzándolo contra el lateral del coche. Los pocos transeúntes que presenciaron la escena dudaron. Algunos fingieron no ver nada, otros cruzaron los brazos y siguieron caminando. El dolor físico ni siquiera fue lo peor. Lo que más dolió fue la sensación, antigua y demasiado conocida, de estar siendo juzgado, condenado y castigado allí mismo, sin posibilidad de defenderse. Scott intentó protegerse. Cuando vio venir la primera patada, instintivamente levantó el brazo y respondió con un puñetazo. Un solo movimiento, no por rabia, sino por necesidad, por instinto de supervivencia. El puñetazo dio en la cara de George, y en ese momento, algo dentro del policía se rompió. Perdió el control. Se olvidó de cualquier código de conducta, de cualquier límite ético. Actuó como si fuera juez, jurado y verdugo. Inmovilizó a Scott, lo esposó con brutalidad y ante los curiosos que comenzaban a reunirse gritó: «¡Intento de robo! Este tipo ha intentado robarme el coche». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Scott miró a su alrededor, jadeando, incrédulo, esperando que alguien interviniera, que alguien dijera la verdad. Pero el silencio de las calles resonó más fuerte que cualquier grito de justicia. Llevado a la comisaría, Scott fue tratado como un delincuente peligroso. Intentó explicarse, intentó argumentar, dijo que todo había sido un malentendido, dijo que no conocía a George, que nunca había tenido intención de robar nada, que solo había cometido un error al conducir, pero sus palabras se perdieron ante la autoridad del uniforme. George, por su parte, contaba su versión con convicción. Decía que Scott parecía nervioso, que intentó abrir la puerta de su coche a la fuerza, que se puso agresivo y tuvo que ser reducido. El comisario lo escuchaba con expresión neutra, pero en el fondo ya había tomado partido. No era la primera vez que eso ocurría allí, y probablemente no sería la última. Scott, con las muñecas marcadas por las esposas, se sentó en el frío banco de la celda y se quedó mirando la pared. Sintió cómo la humillación se extendía por su cuerpo como una fiebre lenta. Con cada minuto que pasaba, más claro tenía que estaba preso, no por un delito real, sino por ser quien era, en el lugar equivocado, frente a la persona equivocada. Y fue en ese silencio pesado, en ese espacio entre la verdad y la injusticia, que tomó la decisión de llamar a su hijo. Una llamada que resonaría mucho más allá de las paredes de esa comisaría. Una petición de ayuda, pero también de justicia, porque incluso los hombres pacíficos, en algún momento, necesitan a alguien que luche por ellos. La comisaría tenía paredes de cemento frío y ventanas demasiado altas para ver el cielo. El aire allí dentro siempre parecía cargado, como si sobre él se cerniera una nube invisible de juicio constante. En aquella estrecha celda, Scott estaba sentado en un banco de hierro clavado al suelo, con los hombros encorvados y la mirada fija en el vacío. Habían pasado varias horas desde su detención, pero la indignación seguía latente en su interior, como una herida abierta que no cicatrizaba. No podía aceptarlo, no esta vez. No después de tantos años luchando por ser respetado, por demostrar que era un buen hombre. Y ahora estaba allí, encerrado, tratado como un delincuente por un error trivial distorsionado por la mala fe y los prejuicios. La celda no estaba hecha solo de rejas y hormigón. Estaba hecha de silencios opresivos, de voces dudosas y de un sistema que, en ese lugar, tenía sus propias reglas. Scott lo sabía. Sabía que en ciertas partes del mundo, su palabra valía menos. Su tono de voz siempre era observado, su presencia interpretada, su color juzgado. Por eso, la frustración que sentía ahora no era solo por la injusticia cometida ese día, era por toda una vida tratando de evitar precisamente ese tipo de destino, que ahora lo alcanzaba como un puñetazo en el estómago. Una vez más, estaba solo frente a un poder que no quería escuchar, solo mandar. George, el policía que lo había arrestado, había redactado el informe policial con la frialdad de quien rellena un formulario cualquiera. Describió a Scott como nervioso, hostil, con actitud sospechosa.
sospechosa. Añadió que intentó entrar por la fuerza en el vehículo y que tuvo que ser reducido con energía. Cada palabra contenía más que mentiras. Contenía veneno, porque sabían que eso bastaba para convertir un accidente común en un intento de delito. Bastaba un informe bien redactado, procedente de la boca adecuada, para que se convirtiera en verdad oficial. Y la boca adecuada, en ese caso, era la de un hombre blanco, armado y uniformado. El delegado, un tipo serio y de expresión dura, recibió a George con la tranquilidad de quien se enfrenta a una rutina. Ni siquiera preguntó mucho. Leyó el informe, miró rápidamente a Scott y dictaminó: queda detenido. Vamos a investigar esto. Ni una pregunta, ni una escucha, ni un intento de entender la otra versión. Porque en aquella comisaría, la justicia no era un proceso, era una decisión tomada de antemano. Scott intentó explicarse. Sentado frente al delegado, habló con calma, todavía esposado, pero sin dejar que la rabia contaminara sus palabras. Contó cómo había sucedido todo, de la forma más clara posible: el accidente, la disculpa, la agresión sufrida, el miedo que sintió, la reacción instintiva de defensa. Dijo que nunca, en toda su vida, había cometido ningún delito, que tenía un hijo, un buen trabajo en el pasado, antecedentes limpios, y que todo aquello no tenía sentido. El delegado lo escuchaba con una expresión que no delataba nada, como si las palabras de Scott atravesaran el espacio sin encontrar un lugar donde posarse. Cuando terminó, el hombre solo negó con la cabeza y dijo: vamos a investigar. Mientras tanto, usted se queda aquí. Scott respiró hondo, no discutió, solo asintió con un gesto lento y volvió a la celda. Sabía lo que eso significaba. Era el mismo juego de siempre, que ya había visto en tantas versiones diferentes. Esperar, dar largas, y al final, el sello de la culpa sin posibilidad de defensa. De nada servía tener la verdad si salía de la boca equivocada. Y así transcurrieron las primeras horas en prisión. La comida servida como quien alimenta sin importarle. La mirada de los carceleros, siempre recelosa. Los cuchicheos entre los demás presos. Las bromas maliciosas de algunos guardias que se burlaban del motivo del encarcelamiento, como si fuera una broma. Scott se mantuvo firme. No gritó, no suplicó, pero por dentro algo se rompía poco a poco. No era solo la injusticia, era el abandono, el desprecio, la forma en que todo se reducía a una etiqueta que nunca mereció. Al tercer día, sin esperanzas de salir de allí tan pronto, Scott tuvo derecho a una llamada telefónica. Llamó al único número que se sabía de memoria, el único nombre en el que aún confiaba con todo su corazón: Gary, su hijo, su orgullo, el niño que crió con sudor y cuidado, que se convirtió en un hombre fuerte, íntegro y ahora director de una importante división del FBI. La voz de Gary, al contestar, era una mezcla de preocupación y sorpresa. Scott intentó parecer tranquilo, pero no pudo ocultar el dolor. Le contó lo que había pasado, le dio detalles, no pidió ayuda, solo le dijo lo que le habían hecho. Al otro lado de la línea se hizo el silencio, pero no era un silencio de duda, era un silencio de tormenta. Gary no dijo que lo resolvería, dijo que iría a verlo, y cuando decía eso, era porque algo grande estaba por venir. Scott colgó con un hilo de alivio, no porque creyera que todo se resolvería de un día para otro, sino porque sabía que ahora ya no estaba solo. El tiempo pasó lentamente ese día, y por la noche, Scott se sentó en un rincón de la celda, apoyado contra la fría pared, y cerró los ojos. No durmió, solo pensó en su difunta esposa, en las viejas historias que le contaba a su hijo, en las promesas que se había hecho a sí mismo al llegar a esa ciudad. Empezar de nuevo, le había dicho ella, y él lo había intentado. Pero, ¿cómo se empieza de nuevo cuando el mundo insiste en ponerte siempre en el mismo lugar? No lo sabía, pero sentía, en el fondo, que una nueva lucha apenas estaba comenzando. El vuelo de Gary aterrizó en una mañana cubierta por densas nubes, el tipo de cielo que parece anunciar que algo grave está a punto de suceder, aunque nadie sabe exactamente qué. Bajó del avión con expresión severa, la mirada firme de quien tiene un propósito, y los pasos decididos de quien no ha venido a hacer preguntas delicadas. La noticia del arresto de su padre había atravesado sus barreras emocionales como una cuchilla invisible, cortándole directamente el corazón. Era difícil de explicar, pero incluso como director de una división estratégica del FBI, con años de experiencia enfrentándose a lo peor de la naturaleza humana, Gary nunca había sentido el dolor que sintió al escuchar la voz de su padre en aquella llamada telefónica. No era solo indignación, era un tipo específico de herida, el dolor de ver a un hombre íntegro aplastado por un sistema que debería protegerlo. Desde pequeño, Gary había crecido viendo a su padre resistir las dificultades con dignidad. Vio al hombre que lo crió enfrentarse al desempleo, los prejuicios, la muerte prematura de su esposa, y aún así, mantener el ánimo alto. Scott era para él un monumento silencioso a la honestidad, un símbolo de fuerza tranquila. Saber que ese mismo
mismo hombre estaba ahora encerrado en una celda, esposado, tratado como si fuera basura, encendió en Gary una furia fría. No era solo una cuestión de justicia, era personal y mucho más profundo que cualquier proceso de investigación. Al llegar a la comisaría, el ambiente era casi cínico. Los agentes, al reconocer la placa federal, se miraron entre sí, como si ya supieran que algo estaba a punto de suceder. Pero ninguno se levantó, ninguno se disculpó. Gary se presentó, sin levantar la voz, pero dejando claro quién era y por qué estaba allí. Me llamo Gary Harrison, soy director adjunto del FBI, y quiero ver a mi padre, ahora mismo. El jefe de policía, un hombre envejecido en el cargo y acostumbrado a la impunidad cotidiana, bajó lentamente de la sala, desde donde observaba todo. Caminó hacia Gary con ese aire paternalista de quien todavía cree que puede controlar la situación. El apretón de manos que le ofreció fue ignorado. Gary solo lo miró a los ojos con la intensidad de quien está a punto de desmontar toda una estructura con pocas palabras. Suelte a mi padre, todavía tiene esa oportunidad, dijo con voz firme, porque si no lo suelta ahora, lo juro, pondré esta ciudad patas arriba. Abriré una investigación federal contra todos los que están aquí, y usted deseará haberme escuchado. El delegado cruzó los brazos, esbozando una media sonrisa que rayaba en la provocación. Aquí quien decide es el tribunal, dijo. Usted puede ser lo que sea ahí fuera, pero aquí la ley sigue su curso. Su padre será juzgado como cualquier otro ciudadano. La ira de Gary crecía en su interior como una marea, pero conocía el juego. Sabía que explotar allí no serviría de nada, así que respiró hondo, miró a su alrededor y pidió ver a Scott inmediatamente. Lo llevaron a una sala pequeña, con paredes sucias y una mesa metálica en el centro. Cuando entró su padre, esposado, cojeando ligeramente y con marcas moradas en la cara, Gary sintió un nudo en la garganta. La imagen de Scott en ese estado lo hirió de una manera que ni siquiera los años en el campo táctico del FBI habían podido prepararlo para soportar. Scott sonrió con los ojos cuando vio a su hijo, aunque su cuerpo decía lo contrario. La vergüenza de estar en esas condiciones era evidente. Pero también había alivio, un tipo de alivio poco común, como el de alguien que sabe que ahora alguien luchará por él. Se miraron durante un rato sin decir nada. Ese tipo de silencio que solo existe entre un padre y un hijo cuando el mundo exterior se derrumba, y aún así, los dos se mantienen en pie, uno al lado del otro. Gary agarró las manos esposadas de su padre, las apretó con fuerza y dijo, «Te sacaré de aquí, y lo pagarán por esto». Scott, con la voz más baja de lo habitual, respondió, «Tranquilo, no te pierdas en eso, hijo. Ya pasó. Ahora es cuestión de la verdad». Pero Gary no quería oír hablar de paciencia. No quería saber nada de fe ni de justicia ciega. Lo que quería era acción. Quería respuestas. Quería responsabilidades. Su padre, por muy herido que estuviera, seguía intentando proteger a su hijo del mismo trauma que ahora lo aplastaba. Pero ya no había vuelta atrás. Algo se había roto. Y Gary sabía que, a partir de ese momento, no se trataba solo de una misión de defensa, sino de una cruzada. Al salir de la sala, Gary dejó claro al delegado y a todos los que observaban en silencio. Este tribunal al que llaman justicia será expuesto. Pueden esconderse detrás de sus uniformes, sus cargos, sus papeles, pero yo sé cómo desmantelar esto, y lo haré. No dejen que mi apellido los engañe. El Harrison que arrestaron no es solo un anciano, es mi padre, y yo vine por él. El silencio que siguió fue pesado, denso. Ninguno de los presentes se atrevió a enfrentarse a él, pero el ambiente estaba cargado, como si toda la ciudad sintiera que algo había cambiado. Un temblor en los cimientos de la impunidad. Esa noche, Gary no durmió. Se sentó en un hotel sencillo, con documentos esparcidos por la cama, el portátil encendido y la mente en llamas. Estaba activando contactos, revisando leyes, protocolos, preparando algo mucho más grande que una simple defensa legal. Estaba diseñando una ofensiva, porque al fin y al cabo, ya no se trataba solo de Scott. Se trataba de todos los padres olvidados tras las rejas por acusaciones vacías. Se trataba de la estructura que trataba a las personas como estadísticas. Se trataba de cambiar un sistema, o, al menos, de hacer que respondiera. El día del juicio amaneció con un cielo gris y pesado, como si hasta la naturaleza supiera que algo injusto estaba a punto de suceder. No había brisa ni sol entre los árboles. Todo parecía suspendido, sofocado, como uno de esos días en los que el tiempo se niega a fluir con naturalidad. Gary llegó temprano al tribunal, vestido de negro, como si estuviera de luto por una sentencia que aún no se había dictado. Cada paso que daba por el pasillo del tribunal resonaba como una llamada. Su presencia se notaba, pero no era bienvenida. No estaba allí para quedar bien ni para contenerse. Estaba allí para observar y no olvidar nunca. Scott fue traído a continuación. Tenía los pies encadenados y las manos esposadas, que brillaban con crueldad bajo la luz blanca del vestíbulo. Dos largas cadenas unían sus extremidades, como si fuera algún tipo de animal feroz. Pero el que entraba en ese tribunal no
No era un criminal. Era un hombre envejecido, exhausto, con marcas aún visibles en el rostro, no solo por las agresiones físicas, sino también por las emocionales, las que corroen por dentro sin dejar heridas abiertas. Gary se levantó al ver entrar a su padre. Se le encogió el pecho. El orgullo que sentía por Scott siempre había sido enorme, pero allí, ante aquella escena degradante, el orgullo se convirtió en dolor. Era como ver a un ídolo siendo arrastrado por manos sucias, como un símbolo que se desmorona ante miradas vacías. Scott caminaba con dificultad, no por debilidad física, sino por el peso simbólico de aquella humillación pública. Las esposas eran una advertencia. Aquí, tu verdad no vale nada. La sala del tribunal no estaba llena. Algunos curiosos, periodistas locales y, por supuesto, la presencia ostensible de miembros de la policía de la ciudad. Entre ellos, George, el policía que había acusado a Scott, ahora vestido con elegancia, con postura de héroe y una leve sonrisa en la comisura de los labios que Gary nunca olvidaría. Era el tipo de hombre que sabía exactamente cómo manipular una historia, y lo que era peor, sabía que allí estaba entre aliados. El juez, con el rostro adusto y la expresión cansada, inició el procedimiento sin mostrar emoción alguna. La fiscalía se levantó apresuradamente, como si ya supiera el guión. Dijeron que Scott representaba un riesgo, que su comportamiento agresivo demostraba su intención de robar, que la integridad del policía George había sido puesta en peligro por un ataque no provocado. Todo era exagerado. Nada tenía base real, pero eso no parecía importar. La verdad allí era moldeada por la boca de quien la decía, y las palabras del policía parecían más valiosas que cualquier imagen, cualquier testimonio, cualquier historia de vida. La defensa, pagada con dificultad por Gary y sostenida más por la indignación que por la técnica, intentó explicarlo. Alegó exceso de fuerza por parte de George. Destacó los antecedentes limpios de Scott, el accidente, el gesto de arrepentimiento inmediato, el uso desproporcionado de la autoridad. Pero los ojos del jurado, compuesto en su mayoría por residentes de la ciudad, ya estaban cargados de prejuicios. No era un juicio racional, era instintivo, moldeado por prejuicios arraigados, por un miedo disfrazado de cautela. Era visible, como un muro invisible entre ellos y la posibilidad de ver a Scott como un ser humano. Durante los testimonios, George se hizo pasar por víctima con una maestría ensayada. Contó cómo temía por su seguridad, cómo vio en Scott una mirada peligrosa. Esas frases resonaban como condenas definitivas, palabras vacías, pero pronunciadas por alguien con insignias en el pecho. ¿Y el juez? El juez lo escuchaba todo con la cabeza inclinada, sin preguntas incisivas. Su neutralidad era solo un disfraz para la connivencia. No quería roces con los policías de la ciudad. Quería mantener el orden, aunque fuera a costa de la justicia. Scott, cuando tuvo la oportunidad de hablar, no se victimizó. Miró a todos a los ojos y dijo, con voz baja pero clara, que su única culpa había sido un error al volante y una reacción humana al ser atacado. Dijo que nunca quiso quitarle nada a nadie, que no merecía estar allí de esa manera, pero bastaba con mirar a su alrededor para darse cuenta. Nadie quería escuchar. Sus palabras rebotaban en las paredes y volvían, no porque fueran mentiras, sino porque salían de la boca equivocada, del cuerpo equivocado. Y entonces llegó la sentencia, 5 años de prisión, más una multa exorbitante de $78,000 para reparar el vehículo de George, como si el coche valiera más que la integridad de un ser humano, como si un hombre negro, anciano, con décadas de historia honrada, pudiera reducirse a un daño material. Gary se levantó, los puños cerrados, la cara ardiendo, el corazón a punto de estallar dentro del pecho. No pudo contenerse. Corrió hacia el policía George y el juez. Un grito de rabia atravesó la sala. Los empujó. Intentó agarrar a George por el cuello. Fue contenido brutalmente por los guardias de seguridad. La sala se derrumbó. Un pandemonium. Gente gritando, sillas volando, guardias interviniendo. Un momento de caos que, irónicamente, mostró más verdad que todo el juicio. Gary fue sacado de la sala acusado de desacato y agresión, sentenciado allí mismo a una multa de $30,000 y suspendido temporalmente de sus funciones en el FBI. Otra injusticia, pero ahora extendida a la siguiente generación. Scott solo observaba, con los ojos llorosos, la cabeza gacha, un suspiro que llevaba 30 años de lucha. Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero no para reflexionar, sino para castigar. El tribunal quedó en silencio tras la explosión de Gary. El ruido de los guardias de seguridad tratando de contenerlo, los gritos de sorpresa, el arrastre de sillas y las miradas de shock aún flotaban en el ambiente
ambiente como polvo suspendido en el aire. Las manos de Gary estaban marcadas no solo por el intento de alcanzar la justicia por sus propios medios, sino por la impotencia de un hijo que vio a su padre humillado ante una estructura que no estaba interesada en la verdad. Lo sacaron de la sala con brutalidad, esposado como si fuera el criminal de la historia, mientras George permanecía de pie, arreglándose la chaqueta con la misma sonrisa de antes. Una sonrisa que no era de alegría, sino de burla, de quien sabía que saldría ileso, porque estaba protegido por algo más grande que la justicia, el pacto de silencio de todo un sistema. En la comisaría, Gary fue fichado con un protocolo mecánico, tratado como si fuera un alborotador más, pero no lo era. Y todos lo sabían. Su nombre pesaba. Pero en ese momento, lo que pesaba aún más era el símbolo de la insubordinación. Había desafiado al poder dentro de su propio territorio, y por eso debía ser castigado rápidamente. Un castigo ejemplar para recordar que nadie, ni siquiera un agente federal, tenía derecho a levantarse contra ese teatro montado con tanto celo. Horas más tarde, la noticia del altercado se extendió. Los blogs locales, los portales menores y los grupos de vecinos ya discutían el episodio. Algunos lo llamaban ataque, otros acto de valentía, pero la mayoría prefería callarse. En una ciudad pequeña, donde todo se sabe y todos se observan, las opiniones rara vez se expresaban en voz alta. El miedo era el hilo invisible que cosía los labios. A la mañana siguiente, la suspensión llegó con la velocidad de un martillo. Gary recibió un comunicado oficial de la Oficina de Asuntos Internos del FBI. Quedaba suspendido temporalmente de sus funciones por conducta impropia en un entorno judicial, desacato a la autoridad y agresión a funcionarios públicos. Leyó el documento sin pestañear. Sentado a la mesa de un hotel barato, rodeado de archivos, fotos y notas, sujetó ese papel entre los dedos con una calma extraña, porque dentro de él la tormenta ya había pasado. Lo que quedaba ahora era la decisión. Ser suspendido. Para muchos sería el fin. Para Gary fue el comienzo. Sin la placa fuera de su alcance inmediato, ya no tenía ataduras burocráticas, protocolos que seguir ni informes que rellenar. Estaba libre. Y con la mente libre llegó la furia fría. No la furia impulsiva de la sala de audiencias, sino aquella que planifica, que observa, que calcula cada paso con precisión quirúrgica. La suspensión no lo derribó, lo liberó. Con los ahorros acumulados a lo largo de los años, pagó en silencio la multa de $30,000. No quería darles la satisfacción de verlo suplicar o pagar su dolor a plazos. Pagó como quien cierra una cuenta sin valor moral, pero con valor estratégico. Y entonces puso en marcha una operación paralela que ya había estado tramando en los días previos al juicio. Era hora de dar la vuelta al tablero. Llamó a viejos contactos, gente de confianza, profesionales con los que había trabajado en casos complejos, algunos ya jubilados, otros viviendo lejos del caos, en Colorado, Vermont, Italia e incluso Islandia. Todos comprendieron la gravedad de la llamada sin que él tuviera que darles detalles, porque hay momentos en la vida en los que el tono de voz dice más que cualquier palabra. Y Gary ya no hablaba como un agente, hablaba como un hombre cuya familia había sido herida en lo más profundo. En los días siguientes reunió a 8 aliados, 8 nombres respetados, cada uno con su propia especialidad: investigadores, analistas, expertos, gente que entendía cómo funcionaban los entresijos de la justicia, hombres y mujeres que no necesitaban placas para encontrar verdades ocultas. Se reunieron en la casa de Gary, que a pesar de ser modesta, se convirtió en un cuartel de inteligencia improvisado. Pizarras blancas, mapas, registros de la ciudad, fotos de George y otros policías de la corporación local comenzaron a acumularse en las paredes y mesas. Cada dato nuevo era una pieza del rompecabezas de la corrupción velada que durante años había consumido la ciudad desde dentro. Pero incluso mientras elaboraba este plan, Gary no podía borrar de su mente la imagen de su padre, esposado, caminando hacia la celda después del juicio. Era como si esa escena se repitiera una y otra vez durante la noche, cuando todo estaba en silencio. Scott no se merecía eso. Ningún padre se lo merecía. Y eso era lo que le impulsaba más que cualquier sed de justicia formal. Era la urgencia de devolver la dignidad robada, de limpiar el nombre que le había llevado toda una vida a construir. Mientras tanto, la ciudad seguía su curso normal. La gente volvía al trabajo, los niños a la escuela, y las sonrisas mecánicas tomaban las calles. Pero detrás de las cortinas,
entre las mesas del tribunal y los pasillos de la comisaría, la tensión comenzaba a crecer. El nombre de Gary se pronunciaba con preocupación en reuniones privadas. Algunos policías sabían que el hombre al que habían provocado no era solo un hijo rebelde, era alguien que conocía los caminos correctos para sacar a la luz lo que debía permanecer oculto. Aún así, George no retrocedía. Seguía presentándose como víctima, como símbolo del orden que debía mantenerse. Pero detrás del uniforme, también empezaba a comprender que la guerra que había iniciado no se ganaría con simples mentiras. Gary no era como los otros a los que había silenciado. Gary tenía acceso, y ahora tenía motivación. Al final de ese día, mientras observaba la puesta de sol desde el balcón, Gary anotó 3 palabras en un cuaderno abierto sobre la mesa: paciencia, método, precisión. Así era como iba a ganar. No con gritos, no con rabia, sino con los detalles. Y ninguno de ellos lo vería venir. Esa misma noche en que Gary terminó el día con 3 palabras garabateadas en un cuaderno: paciencia, método, precisión, su casa ya no era solo una vivienda. Se había convertido en un cuartel silencioso, un centro de planificación oculto bajo la apariencia común de un hogar suburbano. La sala se transformó en un mapa de conexiones, con hilos que unían rostros, fechas, nombres, direcciones. La cocina se convirtió en una sala de guerra, con ordenadores portátiles esparcidos, archivos en carpetas negras y tazas de café ya frías marcando las esquinas de la mesa. Allí, el plan tomaba forma. Durante 13 días, Gary pasó horas al teléfono y en videollamadas encriptadas, reactivando viejos lazos forjados entre bastidores en el servicio federal. Eran agentes jubilados, apartados o simplemente cansados de la burocracia de Washington, pero todos tenían algo en común. Conocían a Gary, confiaban en él y tenían un sentido de la justicia que ni la edad ni la jubilación habían borrado. El primero en llegar fue Malik Torres, exanalista de inteligencia, especialista en operaciones internas y vigilancia. Vino desde Denver, conduciendo más de 1000 kilómetros sin avisar a nadie. Bajó del coche con la misma postura erguida de siempre, sin afeitar y con los ojos que leían el entorno con precisión quirúrgica. En silencio, saludó a Gary con un abrazo breve y firme. No hubo necesidad de explicaciones. Lo que había que decir ya estaba dicho en el propio viaje. Al día siguiente llegaron Clara Duarte, exagente de campo del sur de Florida, y Langston Royce, experto digital que en los últimos años había estado trabajando como consultor para empresas en Europa. Clara era una fuerza bruta de inteligencia emocional, con una mirada aguda para detectar fallos humanos y sistemas corruptos. Langston, por otro lado, era el tipo de hombre que parecía invisible hasta que decidía actuar. Cuando hablaba, era para decir exactamente lo que había que hacer, sin adornos, sin rodeos. También vinieron Natasha King, ex negociadora de crisis, y la pareja de analistas tácticos Marcus y Evelyn Holloway, 2 profesionales que se habían destacado en misiones en el extranjero. Por último, llegó Alexei, el más discreto de todos. Nacido en Georgia, el país, no el estado, exiliado cuando era joven, se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos de inteligencia por su capacidad de infiltración y recopilación de datos. Ahora estaban todos allí, 8 nombres, 8 historias, 8 conciencias reunidas por algo que los protocolos habían dejado escapar. El profundo sentimiento de que habían cruzado una línea moral que no podía ignorarse. Gary los recibió como si estuviera en casa, porque, de hecho, lo estaba, pero también como quien lidera algo más grande que un reencuentro. Presentó cada detalle del caso, los documentos del juicio, las imágenes de la agresión, los registros distorsionados, los nombres de los implicados, la desaparición de pruebas, las declaraciones contradictorias. Cada elemento se colocaba sobre la mesa como piezas de un tablero sucio, esperando manos limpias que pudieran volver a poner las reglas en orden. La casa cobró vida. Las noches sin dormir se convirtieron en rutina. Las paredes pasaron a cargar con el peso de datos sensibles, diagramas de redes de influencia y fotos capturadas de redes sociales y archivos públicos. El grupo operaba como una mente colectiva, donde cada uno contribuía con su habilidad específica. Malik organizaba los patrones de comportamiento de la policía local, cruzándolos con registros públicos. Langston accedía a bases de datos ocultas, identificando movimientos financieros inusuales de George y otros oficiales. Clara buscó a antiguos empleados de la comisaría, jubilados que podrían haber sido silenciados o simplemente olvidados. Natasha hacía llamadas, rastreaba llamadas, reconstruía cadenas de mando e intentaba entender quién protegía a quién. Cada paso que daban era como tirar de un hilo de un tejido podrido, y cuanto más tiraban, más clara se veía la podredumbre. En poco tiempo, descubrieron que George no era un caso aislado. Formaba parte de un grupo más grande, arraigado en acuerdos internos
subalternos, pequeños favores, intercambio de favores por silencio. Había propiedades adquiridas a nombre de terceros, dinero que transitaba por empresas fantasma e incluso denuncias antiguas que habían desaparecido misteriosamente de los archivos de la fiscalía local. Lo que a primera vista parecía un acto individual de abuso de autoridad, revelaba ahora un sistema protegido por capas de complicidad y miedo. Gary, aunque todavía conmocionado por el arresto de su padre, se mantenía racional, pero había momentos en que el silencio de la madrugada lo obligaba a mirar las fotografías pegadas en las paredes, la imagen de su padre esposado, el vídeo de la audiencia, la sentencia, y en esos momentos recordaba por qué estaba haciendo todo aquello. No era solo una respuesta al dolor, era un intento de reescribir la historia antes de que se cristalizara en la memoria de todos como un caso más archivado. Uno de los momentos álgidos de ese periodo fue cuando, en una mañana lluviosa, Langston consiguió descifrar un intercambio de correos electrónicos cifrados entre el delegado de la ciudad y un fiscal estatal. Los mensajes eran claros, se referían a Scott como riesgo controlado y mencionaban a Gary como amenaza que debe ser contenida con cautela. Era la prueba de que incluso fuera de las instituciones, su nombre seguía provocando reacciones y que, ahora más que nunca, sabían que estaban siendo observados. Pero allí, entre paredes comunes, sucedía algo extraordinario. Eran exagentes que operaban como si estuvieran de nuevo en el campo, no por dinero, no por gloria, sino porque el mundo necesita, a veces, personas que se nieguen a aceptar lo absurdo como normal. Y todos allí lo sabían. Había una línea entre cumplir órdenes y defender lo que es correcto. Ellos estaban del lado correcto de la línea. Gary reunió al grupo en la sala la noche del 13º día. El ambiente estaba en silencio, cada uno con una taza en las manos, los ojos atentos. Se levantó, miró a los rostros frente a él y habló como nunca antes lo había hecho. Lo tenemos casi todo. Pruebas, patrones, rastros. Saben que estamos aquí y van a reaccionar. La cuestión ahora es sencilla. ¿Están listos para llegar hasta el final? Nadie respondió, pero todos permanecieron sentados. Eso era todo lo que necesitaba saber. Las paredes de la casa de Gary ya estaban repletas de datos, rostros y conexiones. Cada detalle reunido en los últimos días era como un ladrillo en el muro que él y sus aliados levantaban contra la estructura podrida de esa ciudad. Era un trabajo meticuloso, construido en silencio, con inteligencia y paciencia. Pero incluso la precaución más rigurosa no protege completamente contra los ojos demasiado atentos. Y George estaba atento. Mientras Gary y su grupo indagaban en registros olvidados, correos electrónicos codificados y movimientos sospechosos, George también movía sus piezas en el tablero. No era tonto. Al contrario, era un hombre que entendía muy bien los engranajes del poder sucio. Sabía identificar cuándo un enemigo dejaba de ser una molestia para convertirse en una amenaza real. Y Gary no era cualquiera. Era alguien que sabía dónde buscar, cómo exponer y, sobre todo, alguien que tenía algo que perder, su propia familia. George no trabajaba solo. A lo largo de los años, había tejido lazos dentro de la comisaría con otros agentes, todos comprometidos con mantener el sistema tal y como estaba, algunos por miedo, otros por interés y algunos por puro placer de controlar. Formaban una red invisible que operaba bajo la superficie de la legalidad, protegiéndose unos a otros y barriendo la verdad bajo la alfombra, y ahora se sentían acorralados. Sabían que, si no actuaban, el cerco se cerraría. Fue en una noche sin viento, bochornosa y opresiva, cuando George decidió atacar. La casa de Gary, que hasta entonces parecía un lugar seguro, sería el escenario de la represalia, sin aviso, sin alboroto, sin honor. Así era como actuaba George, directo al grano, sin dar tiempo a reaccionar. Reunió a sus aliados más leales y trazó el plan con frialdad. Conocía los horarios de Gary. Sabía que sus colegas del FBI estaban allí, pero eso no importaba. El objetivo era claro: intimidar, destruir, desestabilizar. Esa noche, Gary estaba en la sala con Malik y Langston, revisando los datos recopilados el día anterior. Los demás estaban repartidos por las habitaciones, descansando o hablando por teléfono con otros contactos. Era uno de esos raros momentos en los que la tensión parecía dar paso a una tímida esperanza. El plan avanzaba, las pruebas se acumulaban y había una sensación real de que estaban cerca de algo grande. Pero entonces se oyó un estruendo. La puerta principal explotó como si la hubiera arrancado un huracán. Los cristales se rompieron. Los muebles se volcaron, y la tranquilidad fue engullida en segundos por una tormenta de brutalidad. Hombres armados, todos con el rostro cubierto, irrumpieron violentamente en el espacio. La acción fue coordinada, ensayada, no fue improvisada. Era una operación sucia con un objetivo muy claro: destruir todo y enviar un mensaje que nadie se atrevería a olvidar. Gary intentó reaccionar, pero fue reducido con un golpe en el costado que lo hizo caer al suelo. Fue atado con cuerdas gruesas mientras veía cómo sus amigos
enemigos eran reducidos uno a uno. Clara recibió un golpe en la cabeza que la hizo desmayarse. A Langston le torcieron los brazos con tanta fuerza que se oyó un crujido. Malik fue lanzado contra la pared como si no pesara nada. La casa, antes organizada como un santuario de la verdad, se convirtió en un campo de destrucción. George entró el último, sin prisa, con el rostro descubierto, la mirada fría como el hielo. Se detuvo frente a Gary, se agachó y habló con una calma que dolía más que cualquier grito. Te advertí que no te metieras donde no debías. Ahora vas a aprender. Gary, a pesar de tener la cara herida, el cuerpo dolorido y el orgullo herido, mantuvo la mirada fija en él. Había dolor, sí, pero también había desafío. George no estaba acostumbrado a eso. Él intimidaba, humillaba, controlaba, pero allí, en ese momento, vio en los ojos de Gary algo que no podía romper: la convicción. Después de destruir ordenadores, archivos, carpetas y sembrar el caos por todas las habitaciones, George ordenó que se llevaran a Gary, atado, herido y consciente de que aquello aún no era el final. Lo metieron en la parte trasera de una furgoneta y lo llevaron a un almacén abandonado a las afueras de la ciudad, uno de esos lugares olvidados por los mapas, perfecto para lo que George tenía en mente: darle una lección que le dejara huella. Allí, Gary fue golpeado. Golpes calculados, pausas entre agresiones, todo hecho para causar el máximo dolor con el mínimo ruido externo. Y durante el tiempo que estuvo allí, atado a la silla de metal, escuchó amenazas que iban mucho más allá de él. Hablaron de su esposa, de sus hijos, describieron la casa donde vivían, las rutas al colegio, los paseos al atardecer. El mensaje era claro: o se rendía o lo perdería todo. Pero George no sabía que, antes de ser llevado, Gary había conseguido esconder un pequeño rastreador debajo de la mesa del salón. Era algo que usaba por costumbre, un dispositivo pequeño y discreto, de uso profesional. Estaba allí desde el comienzo de la operación, e incluso con la destrucción de la casa, había posibilidades de que siguiera activo. Y así fue. Horas más tarde, Gary fue arrojado a la acera de su casa, en plena madrugada. El cuerpo le latía con fuerza, tenía la cara hinchada y los labios partidos, pero la mente seguía siendo suya, y en ella solo había una decisión: continuar. Por brutal que hubiera sido, el ataque no lo había quebrado. Al contrario, había sellado el camino que ahora seguiría sin vuelta atrás. Cuando se reencontró con sus amigos, aún recuperándose de las heridas, les contó todo. No dudaron. Natasha se encargó de evacuar a la familia de Gary esa misma mañana. Evelyn y Malik reorganizaron los datos que quedaban. Langston comenzó a rastrear las señales del localizador. En menos de 48 horas, sabían dónde se reunían George y sus aliados. Y ahí fue donde el juego dio un giro. El cuerpo de Gary aún le dolía por dentro y por fuera. Las marcas del brutal ataque aún le latían con cada movimiento. Pero el dolor no era lo que lo mantenía despierto. Lo que lo mantenía despierto, lo que le hacía arder los ojos incluso después de horas en silencio, era el recuerdo de las amenazas. No los golpes, no los rostros de los agresores, sino la mención de su familia, de su esposa, de sus hijos, de los detalles de la vida que más apreciaba: las sonrisas, las mañanas con panqueques, los dibujos pegados en la nevera, los besos antes de salir al trabajo. George tocó todo eso con una frialdad que superaba cualquier violencia física. Y fue en ese momento, aún atado a la silla de metal, cuando Gary supo: o actuaba ahora o lo perdería todo. Pero George había cometido un error, un desliz. Quizás movido por un exceso de confianza, quizás por creer que Gary estaba demasiado destrozado para contraatacar. Él y sus hombres pensaron que destruir la casa, humillar a los agentes, intimidar con violencia, sería el final. Pero no sabían que, antes de todo eso, incluso antes de que el equipo se reuniera, Gary había instalado bajo la mesa del salón un rastreador táctico de pulso magnético, pequeño, resistente, con batería de larga duración y frecuencia encriptada. No era un equipo común, era una pieza de uso estratégico, algo que solo quien había vivido en las sombras de la inteligencia sabría usar en el momento adecuado. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras los hombres de George gritaban, destrozaban muebles y ordenadores y registraban la casa en busca de cualquier pista de la investigación, el pequeño dispositivo permaneció pegado a la parte inferior de la mesa central. No lo vieron, no sabían que existía. Y fue ese pequeño punto, casi invisible, el que cambió el rumbo de todo. 2 días después del ataque, con la casa en ruinas y el grupo aún reorganizándose, Langston logró localizar la señal. El software de rastreo instalado en su portátil comenzó a dibujar en el mapa de la ciudad un rastro irregular, marcado por intervalos de movimiento. Llamó
Llamó a Gary inmediatamente. Se sentaron juntos, en silencio, viendo cómo se formaba la línea digital en tiempo real. El rastreador no solo estaba activo, sino que había sido transportado, y ahora estaba estático, fijo en un punto fuera del centro urbano, en una zona rural conocida por sus almacenes abandonados y terrenos descuidados. Un lugar donde se podía esconder cualquier cosa o cualquier persona sin llamar la atención. Gary respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía impasible. Era la primera ventaja real que tenían desde que todo había comenzado. Esa coordenada representaba más que una ubicación. Representaba un hilo conductor, un vínculo concreto entre el ataque y los criminales, entre el caos y la respuesta. Y más que eso, era la oportunidad de convertir el dolor en acción. Reunieron al grupo esa misma noche. 8 agentes, heridos, cansados, pero intactos. No había lugar para las dudas. Natasha se encargó de los detalles logísticos. Evelyn y Marcus trazaron las rutas de acceso. Clara sugirió 3 escenarios de entrada. Malik cotejó los datos con movimientos bancarios sospechosos en los alrededores de la coordenada. Todos hablaban menos de lo habitual, porque ahora era el momento del cambio, y nadie quería desperdiciarlo con discursos. Gary, sentado a la cabecera de la mesa improvisada, observaba los rostros. Veía en ellos algo más que cansancio. Veía convicción. Habían sido atacados, sí, pero también estaban vivos, y más preparados que nunca. Era como si el propio dolor hubiera servido de combustible para esa nueva etapa de la misión. Una etapa en la que el miedo ya no paralizaba, solo orientaba. El rastreador nos ha hecho un regalo, dijo Gary, con la voz aún ronca por las lesiones. Creen que estamos en el suelo. Creen que nos han silenciado. Pero se han olvidado de algo muy sencillo. Sabemos esperar. Fueron 3 días de observación. Vigilaban el lugar con drones discretos, en turnos alternos. Registraron movimientos. Identificaron los vehículos utilizados por George y sus hombres. Se dieron cuenta de que el lugar funcionaba como punto de encuentro. Un refugio, un cuartel paralelo donde se sentían intocables. Se reunían todos los días alrededor de las 3 de la tarde. Almorzaban juntos, charlaban, se relajaban. Su confianza era evidente. No había cámaras, ni guardias ostensivos. Solo 2 vigilantes que circulaban por el perímetro, distraídos, como si hubieran olvidado que la guerra aún estaba en curso. Gary observaba esas imágenes con atención quirúrgica. Cada paso que daba George, cada risa compartida en el patio, cada entrada y salida de vehículos, un nuevo fragmento de indignación se sumaba a su decisión. No se trataba de venganza. Se trataba de la memoria, de demostrar a cada uno de esos hombres que lo que habían hecho no quedaría impune. No bajo el pretexto del uniforme, no bajo el silencio cómplice de la ciudad, y no ante quienes conocían el peso de cada prueba. En la noche del tercer día, Gary se retiró de la sala de operaciones por unos minutos. Se dirigió al patio destruido de la casa, donde el viento soplaba entre los escombros y las paredes derribadas. Miró al cielo estrellado con los ojos ardientes de sueño, pero despiertos a propósito. Pensó en su padre. Pensó en los días en que Scott lo llevaba a la escuela, con paciencia y consejos que hoy parecían haber cobrado un nuevo sentido. Pensó en la dignidad de aquel hombre, que incluso preso, incluso humillado, nunca perdió el norte. Y allí, bajo ese cielo nocturno y silencioso, Gary se hizo una promesa. No iba a retroceder, no iba a parar. Podían haberle golpeado la cabeza contra la pared, pero no habían conseguido borrar su conciencia, y eso era lo que le impulsaba ahora. A la mañana siguiente, volvió a la sala y solo dijo: «Es hora de cerrar el cerco». El rastreador había cumplido su papel. Ahora era el turno de ellos. El dolor más profundo de Gary no provenía de los golpes que había recibido, ni de la humillación de haber sido arrastrado por policías corruptos, ni del sabor amargo de la injusticia que había tragado al ver a su padre esposado y condenado. El dolor más profundo llegó en forma de amenaza. Silenciosa, cortante, precisa. Fue entonces cuando George habló, frente a él, con esa calma siniestra, sobre su esposa, sobre los caminos que seguían sus hijos, sobre la rutina de la casa donde dormían en paz, sin saber que unos monstruos los vigilaban desde fuera. Aquello no era solo violencia, era una invasión, una ruptura brutal de la línea que separa la batalla de lo íntimo. George sabía lo que estaba haciendo. Tocaba allí donde el hombre más fuerte se convierte en un hombre desnudo. Gary nunca olvidaría el tono de aquellas palabras. No por la entonación, sino por la frialdad. Porque hay un límite que, una vez traspasado, lo cambia todo. Al regresar del cautiverio, todavía con los ojos marcados y la respiración dolorosa, Gary no corrió directamente a los planes, los rastreadores o los datos. Lo primero que hizo fue tomar el teléfono y escuchar la voz de su esposa. Cuando ella contestó, con su voz dulce y despreocupada, el alivio llegó como un temblor. Los niños estaban bien, estaban en el parque. Ella hablaba del almuerzo, de las pequeñas cosas del día, pero Gary apenas podía
podía responder. Cada frase suya parecía venir de otro mundo, un mundo aún puro, donde el mal no había dejado huellas. Sabía que tenía que actuar antes de que ese mundo también fuera violado. Esa noche reunió al grupo. Todos estaban exhaustos, heridos, alerta, pero entendieron el mensaje tan pronto como Gary comenzó a hablar. No había tiempo para esperar. La guerra que hasta entonces parecía estratégica, ahora se había vuelto personal. Y cuando la guerra llega al corazón de un hombre, no hay protocolo que lo detenga. Era hora de proteger lo más sagrado, la familia. Natasha se puso al frente de la operación. Con su experiencia en evacuación de civiles y protocolos de protección de alto riesgo, coordinó el plan como si se tratara de un jefe de Estado. Evelyn, con su mente táctica y su atención al detalle, rastreó los movimientos de la policía de la ciudad, cruzando los lugares donde George y sus aliados habían sido vistos en los últimos días. Cualquier sombra cerca de la casa de Gary sería identificada antes de que pudiera convertirse en una amenaza. En menos de 24 horas, todo estaba preparado. La esposa de Gary fue avisada con firmeza y calma. No hubo pánico, pero hubo verdad. Él le contó lo que estaba en juego y le explicó con claridad que era necesario marcharse. Aunque no lo entendía del todo, ella no preguntó nada. Confiaba en él. Siempre había confiado en él. Y allí, más que nunca, supo que esa confianza era lo que le daba fuerzas para continuar. No era solo amor, era un pacto. Despertaron a los niños antes de que saliera el sol. En silencio, con el cuidado de quien lleva el mundo en sus brazos. Una mochila para cada uno. Juguetes elegidos a toda prisa. Ropa ligera. Y una última mirada a los dibujos colgados en la nevera. Esa casa, que hasta entonces había sido el nido de su infancia, ahora se convertía en parte del pasado. Gary siguió cada paso, con los ojos llorosos, pero con postura firme. No lloraría delante de ellas, no en ese momento. Su papel era ser una roca. 2 vehículos salieron discretamente, por rutas diferentes. Uno iba por la costa, el otro por el interior. Nadie sabía cuál llevaba a su esposa e hijos, excepto Natasha y Langston, que coordinaban la comunicación encriptada. El destino era el norte del país, una casa segura entre las montañas, aislada, silenciosa, protegida por agentes de confianza. Era el tipo de lugar que no aparecía en los mapas turísticos ni en búsquedas rápidas. Un punto fuera de lo común, como todo lo que estaban viviendo. Cuando Gary confirmó que habían llegado sanos y salvos, se sentó en el suelo de la casa destruida. Las paredes aún tenían marcas de la invasión, del caos, del intento de borrar todo lo que estaban construyendo. Pero allí, en ese suelo, por primera vez en días, cerró los ojos durante más de 10 minutos. No durmió, pero respiró, porque sabía que, al menos por ahora, lo que más amaba estaba fuera del alcance de las garras de George. El dolor seguía ahí, la cara magullada, los músculos doloridos, el sabor metálico de la injusticia aún presente en la boca. Pero ahora había algo más. Tenía un objetivo, y un objetivo era un arma poderosa. Con su familia a salvo, ya no había frenos, ya no había excusas. Era él contra la corrupción, él contra el sistema, y ahora no luchaba solo por sí mismo. Luchaba por un padre esposado, por una esposa alejada, por unos hijos que habían dejado atrás sus juguetes sin entender por qué. Mientras el resto del grupo reanudaba los preparativos para la siguiente fase de la misión, Gary se levantó del suelo, se acercó a la pared donde estaban fijadas las caras de George y sus compinches, y pasó lentamente los dedos por cada una de ellas. No había ira descontrolada allí, había un propósito. Ellos habían cruzado la línea, ahora él volvería a cruzarla. En la mesa de al lado, el portátil seguía mostrando el punto fijo en el mapa. El rastreador seguía activo y la base de los corruptos seguía en el mismo lugar. Era como si en ese silencio dijeran, estamos listos, pero no sabían que Gary también lo estaba. Y con su familia lejos, lo único que le quedaba ahora era claridad. Lo habían estropeado todo, y ahora todo se volvería en su contra. Con su familia a salvo, lejos de las miradas que los acechaban, y el rastreador aún pulsando en unas coordenadas precisas en el mapa, Gary sintió, por primera vez en semanas, que tenía el tiempo a su favor, pero sabía que ese tipo de ventaja era rara y breve. No duraría para siempre. George era audaz, sí, pero no era tonto. Pronto se daría cuenta de que su última acción, por brutal que hubiera sido, no había surtido el efecto deseado. No había callado, no había intimidado. Al contrario, había provocado a un enemigo que ahora ya no sentía miedo, solo convicción. El plan de represalia comenzó a gestarse allí, entre las paredes marcadas de la casa destruida. Sentados alrededor de una gran mesa improvisada, en lo que antes era el comedor, los 8 agentes formaban una especie de consejo silencioso. Nadie llevaba uniforme,
insignia o cargo. Estaban unidos por otra cosa, algo más profundo, una misión moral. Sabían que estaban actuando fuera de los protocolos oficiales, que cada paso adelante era una línea cruzada. Pero también sabían que no había otro camino. Cuando la justicia falla, cuando los sistemas se cierran a los inocentes, lo que queda es el coraje de quienes deciden actuar de todos modos. Gary presentó el panorama con precisión. El rastreador indicaba un galpón alejado, en una zona rural, con poca vigilancia. Las imágenes del dron mostraban una estructura sencilla, pero funcional. George y sus hombres utilizaban el espacio como centro de operaciones informal. Comían allí, descansaban allí, y allí intercambiaban información que no constaba en ningún registro. Era al mismo tiempo un escondite y una sala de mando, un lugar que no existía oficialmente, pero donde se daban todas las órdenes sucias. Por lo tanto, la operación debía ser precisa, rápida, sin alboroto, y, sobre todo, respaldada por pruebas concretas para que, cuando llegara el momento del enfrentamiento, no hubiera vuelta atrás. Cada uno de los agentes tenía su tarea clara. Langston se encargaría de interceptar las comunicaciones en el momento del abordaje, bloqueando cualquier intento de llamar refuerzos. Evelyn y Marcus se encargarían de la entrada táctica. Malik, junto con Clara, cartografiaría los alrededores y cubriría los flancos para garantizar que ninguno de los objetivos escapara. Natasha sería la responsable del contacto verbal, un puente entre la legalidad y la estrategia emocional. ¿Y Gary? Gary estaría en primera línea. No solo quería capturarlos, quería mirar a los ojos a cada uno de ellos, especialmente a George, no por venganza, sino para que entendieran, por fin, lo que es tener que enfrentarse a la verdad sin escudos. Durante 3 días, el grupo ensayó. Se dibujaron mapas, se hicieron simulacros, estudiaron patrones de movimiento, turnos de vigilancia, horarios de comidas, posibles vías de escape. Era una danza de observación y cálculo. Ninguna decisión se tomaba por impulso. No se daba ningún paso sin fundamento. El objetivo era uno solo: ejecutar la operación con absoluta precisión, como un reloj que, al final, dejaría a todos expuestos ante la luz que tanto temían. En la madrugada del tercer día, Gary subió al ático de la casa. Allí, entre cajas viejas y el eco del viento golpeando las tejas, se sentó con el diario de su padre en las manos. Era un cuaderno sencillo, con la cubierta gastada, donde Scott había escrito pequeños recuerdos de sus primeros días en la ciudad. Cosas cotidianas. Hoy arreglé la valla. La vecina no me ha devuelto el buenos días. Compré pan en una tienda donde me miraron como si fuera invisible. Eran frases cortas, casi banales, pero allí, en conjunto, contaban una historia. La historia de un hombre que solo quería vivir en paz y que, una vez más, se vio empujado al lugar del blanco. Gary lo leyó todo en silencio, y cuando cerró el diario, sus ojos ya no reflejaban ira, solo una rara serenidad que solo tienen aquellos que están absolutamente seguros de lo que van a hacer. La noche antes de la acción, el grupo se reunió por última vez. No hubo grandes discursos, solo revisaron los detalles. Las coordenadas estaban fijadas, el equipo estaba listo, los vehículos alineados, las rutas de escape definidas, por si algo salía mal, pero todos sabían que el plan no tenía vuelta atrás. Una vez que invadieran ese espacio, una vez que se pusieran las esposas, ya no habría forma de esconderse. Toda la ciudad lo vería. La justicia que no se había hecho en los tribunales se haría allí, ante las cámaras que ellos mismos instalarían para garantizar que todo quedara registrado. No era solo un encarcelamiento, era un espejo. Y George se vería obligado a mirarse en él. Antes de acostarse, Gary escribió una carta. No era un testamento, ni una despedida. Era un mensaje, breve, directo. Si estás leyendo esto, es porque la verdad ha vencido, y porque nunca dejé de creer que aún era posible. Dobló el papel con cuidado, y lo dejó sobre la mesa, junto a una foto de su padre sonriendo. Todavía en casa, todavía libre. Un recordatorio de lo que estaba en juego. Al día siguiente, a las 3:30 de la tarde, exactamente a la hora en que los policías corruptos solían reunirse para almorzar y relajarse, los vehículos se posicionaron en silencio. El sol estaba alto, pero el ambiente parecía contener la respiración. Dentro del galpón, George y sus aliados reían, con platos en las manos, como si el mundo estuviera en perfecto orden. Pero fuera, la justicia avanzaba, no con prisa, pero con convicción. No sabían que ese sería el último día que reirían juntos. En el interior, los policías corruptos vivían sus últimos minutos de falsa seguridad. George, como de costumbre, presidía la mesa. Una conversación informal, platos llenos, risas que resonaban en las paredes desgastadas del almacén. Era el retrato de la impunidad relajada. Se sentían protegidos por décadas de favores, por archivos enterrados, por alianzas silenciosas que se extendían hasta las oficinas de la ciudad. Allí,
En ese momento, ninguno de ellos imaginaba que estaban siendo rodeados por 8 agentes que conocían cada paso, cada omisión, cada secreto escondido detrás de los uniformes. Gary observaba todo desde el coche situado más al norte. Tenía los ojos fijos en la pantalla de la tableta, donde las imágenes en directo del dron mostraban el patio interior del almacén. Todos estaban allí. El momento era perfecto. Era casi poético. La misma confianza que los había blindado durante tanto tiempo, ahora los exponía. Gary respiró hondo, se ajustó el chaleco y hizo una pequeña señal con la mano. Era la hora. El grupo avanzó con precisión. Evelyn y Marcus lideraban la entrada principal, mientras Clara y Malik cubrían la retaguardia. Langston bloqueaba de forma remota las señales de radio y celular, asegurándose de que ninguna llamada externa interfiriera. Natasha, estratégicamente posicionada con altavoces y micrófonos, haría el anuncio formal de la operación. Gary, en el centro, sería el primer rostro que verían los corruptos cuando se abrieran las puertas. Y así fue. El golpe seco de las puertas al abrirse resonó en el almacén como un trueno. La luz del sol invadió el espacio, deslumbrando a los hombres sentados a la mesa. Se levantaron sorprendidos, algunos todavía con los tenedores en la mano, otros tratando de entender si se trataba de una broma de mal gusto. Pero al ver los chalecos tácticos, el equipo, los rostros decididos al frente de la invasión, se dieron cuenta de que ya no había lugar para huir. La realidad los había alcanzado. Policía Federal, están todos rodeados, manos donde podamos verlas. Cualquier movimiento que no siga las instrucciones será interpretado como resistencia a la detención, anunció Natasha con firmeza, sin vacilar. Durante unos segundos, el tiempo pareció congelarse. George, de pie, apretó los puños. Su rostro, antes relajado, ahora se contorsionaba en una expresión de incredulidad mezclada con rabia contenida. Miró a su alrededor, esperando tal vez que alguien entre los suyos, reaccionara. Pero el miedo ahora estaba de su lado. Ningún policía movió un dedo. Ninguno se atrevió a interponerse entre la justicia y sus propios errores. Gary se acercó lentamente, sus ojos fijos en los de George. Era el reencuentro de dos verdades. Una, construida en silencio, con disciplina y coraje. La otra, basada en la arrogancia de quien se creía intocable. Se miraron durante largos segundos. George intentó decir algo, pero Gary levantó la mano, interrumpiéndole. Tuviste todas las oportunidades para detenerte. Elegiste continuar. Ahora responderás por cada paso. George fue el primero en ser esposado, y esta vez no con los gestos teatrales de sus abusos anteriores, sino con la fría calma de quien aplica la ley con convicción. Las esposas se cerraron en sus muñecas como una respuesta concreta a las cadenas que él mismo había puesto en otros durante tanto tiempo. Uno a uno, los demás policías fueron reducidos. Algunos intentaron protestar, otros bajaron la cabeza en silencio. Todos estaban bajo custodia en menos de 7 minutos. Langston lo grababa todo. Las cámaras captaban los rostros, los diálogos, los objetos dentro del almacén, archivos, armas, documentos, dinero en sobres escondidos en cajones falsos. Cada detalle era una prueba, y todas las pruebas apuntaban a la misma conclusión. Se habían traicionado, habían cruzado la línea por codicia, por vanidad, por desprecio a la justicia, y ahora estaban al otro lado de la ecuación. Cuando la operación terminó y los detenidos fueron colocados en los vehículos, Gary se quedó unos instantes solo en el centro del almacén. Los platos aún estaban sobre la mesa, la comida se enfriaba, las sillas estaban retiradas apresuradamente. Todo permanecía como una fotografía interrumpida. Caminó hasta el final del pasillo, donde una puerta lateral daba a una pequeña oficina. Sobre la mesa, encontró un cuaderno de registros, anotaciones a mano, reuniones, transferencia de valores, nombres, fechas. Era más de lo que esperaba. Era el esqueleto de la red de corrupción. Gary salió de allí sin mirar atrás. Horas más tarde, los vehículos cruzaron los límites de la ciudad. Los presos serían trasladados a Los Ángeles, donde la jurisdicción federal garantizaría que el juicio no fuera corrompido por los mismos brazos sucios que antes los protegían. Las pruebas serían entregadas, las imágenes divulgadas, la verdad expuesta. En el coche, Gary no celebraba. No había sonrisas ni aplausos, solo el silencio del deber cumplido. Sus ojos estaban fijos en la carretera, pero su mente seguía en la celda donde su padre había pasado noches sin respuestas, en el tribunal donde su palabra no tenía valor, en cada rostro que apartó la mirada cuando la injusticia quedó al descubierto. La caída de los corruptos no era una
una victoria. Era solo el comienzo de la reparación, y él aún no había terminado. Cuando los motores de los vehículos se detuvieron y las puertas del centro de detención federal se cerraron detrás del último coche, una extraña sensación recorrió el cuerpo de Gary. No era alivio, tampoco era ira, era algo más silencioso, más complejo, como si una parte de él aún estuviera en suspenso, incapaz de decidir si lo que acababa de suceder era suficiente para corregir todo lo que le habían quitado. Los policías estaban detenidos. Las pruebas reunidas durante semanas de investigación habían sido entregadas. El informe digital, los vídeos, las grabaciones de audio y los registros físicos estaban todos bajo custodia. No se había descuidado ningún detalle. Era un caso a prueba de distorsiones. Las imágenes de la operación habían comenzado a circular por las redes y, inevitablemente, llegarían a los medios de comunicación nacionales. Pronto, ese pequeño pueblo de California, donde todo parecía demasiado tranquilo, vería cuestionados sus pilares ante las cámaras y los periodistas. Pero para Gary, eso era solo la superficie. Lo que le importaba ahora era otra cosa, una decisión que se arrastraba dentro de él como un peso oculto. ¿Qué hacer con todo eso? Durante el viaje de vuelta, sus pensamientos iban y venían como olas inconstantes. Las imágenes de su padre en la celda, esposado, con la cabeza gacha, invadían su mente como espectros que se negaban a marcharse. Volvía a ver el rostro de Scott al ser condenado, la forma en que sostenía las cadenas como quien lleva décadas de injusticia en silencio. Ninguna de esas escenas le dejaba en paz, porque, en el fondo, la cuestión no era solo jurídica, era moral, era existencial. Esa noche, Gary se aisló, pidió a sus compañeros del grupo que descansaran. Cada uno tenía su propia carga. Habían cumplido la misión con excelencia, con lealtad, con valentía. Pero ahora, el siguiente paso era solo suyo. Se encerró en la oficina, donde las paredes aún conservaban los últimos mapas y esquemas. Se sentó frente a la mesa, donde descansaban dos carpetas. La primera, marcada con el sello del FBI, contenía todos los documentos reunidos, organizados y sellados para ser enviados al Tribunal Federal de Los Ángeles. Era el camino tradicional: llevar a los culpables a juicio, garantizar que fueran condenados con arreglo a la ley y que sirvieran de ejemplo público. Era el camino de la justicia formal, un camino que él conocía bien y que tantas veces había visto fracasar. La segunda carpeta era un expediente paralelo. Contenía pruebas no oficiales, rastros de otros delitos cometidos por George y sus compinches, extorsiones, chantajes, acosos silenciados, cosas que nunca se habían formalizado, pero que estaban allí, gritando entre líneas en los informes. La segunda carpeta ofrecía otra opción: la venganza, no del tipo que se lleva a cabo con violencia, sino del tipo que destruye reputaciones, acaba con hogares, expone vidas. Era una alternativa más sombría, más rápida y mucho más dolorosa, pero también era peligrosa e irreversible. Gary miró ambas, durante horas. El tiempo se alargó, como si el mundo entero esperara su decisión. Recordó una frase que su padre solía decirle cuando era niño, cada vez que las injusticias del mundo se mostraban más grandes que su capacidad de comprensión. Hijo, hay cosas que no se combaten con las manos, se combaten con la postura. Esas palabras le venían a la mente ahora como un eco que rasgaba la noche. Se preguntaba qué haría Scott, qué habría dicho su madre. Y entonces comprendió que la respuesta había estado allí todo el tiempo. Lo que hiciera a continuación tenía que ser más grande que su ira. Tenía que ser algo que, en el futuro, sus hijos pudieran mirar sin bajar la mirada. A la mañana siguiente, Gary tomó una decisión. Se levantó, cogió la primera carpeta, la que llevaba el sello oficial, la que seguía los trámites legales, y se dirigió a la sede de la Fiscalía Federal. La entregó en persona. No hubo alboroto, solo un gesto, una firma, y el destino de los hombres que un día se sintieron invencibles quedó sellado. Serían juzgados como ciudadanos comunes, expuestos como traidores a su propio uniforme. Al salir, el viento soplaba fuerte. La ciudad estaba más silenciosa de lo habitual. Quizás fuera una coincidencia. Quizás era el mundo escuchando por fin el peso de lo que había sucedido allí. Ese mismo día, Scott recibió la noticia de que su caso sería revisado. La detención arbitraria, los abusos sufridos, la vergonzosa conducta en el tribunal, todo ello formaba ahora parte de una investigación federal. Su nombre, antes asociado a la etiqueta injusta que George había pegado a su historia, comenzaba por fin a quedar limpio. Aún no era la libertad, aún no era la redención completa, pero era el primer paso real. Gary, al reencontrarse con su padre, no dijo mucho. Solo entró en la celda de la unidad temporal donde Scott esperaba y se sentó a su lado. El anciano miró a su hijo con ojos húmedos, pero firmes. Le tocó el hombro y tras unos largos segundos, dijo: «Hiciste lo correcto». Y eso fue todo. No hacían falta más palabras. Allí, en ese simple gesto,
Gary tuvo la certeza de que había elegido el camino correcto. La justicia, aunque lenta, seguía valiendo la pena. Y el corazón de un hombre, cuando está guiado por la verdad, es más poderoso que cualquier venganza. La libertad no llegó con fuegos artificiales, aplausos ni titulares. No vino acompañada de música épica ni de discursos encendidos. Cuando se abrió la puerta de la celda de Scott, la única banda sonora fue el sonido seco del metal girando en la cerradura. Y así, con un silencio digno, dio el primer paso fuera de ese estrecho espacio, sin prisa, sin presentimientos, solo con la mirada de quien ha vivido lo suficiente para comprender que la verdadera justicia, cuando finalmente llega, no grita, susurra por dentro, en lo más profundo de quienes han sobrevivido a la injusticia con la cabeza alta. Gary estaba allí, esperando fuera. Llevaba una chaqueta oscura y tenía los ojos cansados de quien ha enfrentado más de lo que se puede soportar, pero aún así estaba entero. El tiempo que pasó investigando, articulando, protegiendo, luchando, no lo había endurecido, lo había hecho más humano, más consciente de lo que realmente importa. Y cuando vio a su padre cruzar la puerta, sin esposas, con pasos firmes, se le llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de una alegría casi ancestral, como si la línea de hombres que les precedieron, padres e hijos que también lucharon por ser vistos, estuvieran allí, todos mirando. Se abrazaron allí mismo, en la fría acera, con la luz del atardecer dorando los tejados de los alrededores. Scott apoyó la barbilla en el hombro de su hijo y cerró los ojos durante unos segundos. No hacía falta decir nada. Aquello era más que un reencuentro, era una reconexión, era el reanudamiento de un vínculo que se había tensado hasta casi romperse, pero que había resistido, porque entre ellos había verdad, había respeto, había amor, un amor construido no con palabras bonitas, sino con gestos silenciosos a lo largo de toda una vida. En los días siguientes, Scott se quedó a dormir en casa de Gary, la misma casa que había sido invadida, destrozada y reconstruida por manos que conocían el valor de un hogar. Era una casa llena de cicatrices, pero también llena de vida. Las paredes, ahora limpias, cargaban la energía de todo lo que se había superado allí dentro. Los niños corrían por los pasillos con la inocencia intacta, y la esposa de Gary lo recibía con cariño, con comida caliente, con tiempo. Ella entendía la dimensión de lo que estaban viviendo, y aunque nunca había empuñado un arma ni había entrado en un tribunal, era tan parte de la victoria como cualquiera de ellos. Scott, poco a poco, fue retomando sus hábitos. Volvió a pasear por el barrio, esta vez sin tener que ocultar la mirada de nadie. La ciudad, antes hostil, ahora lo reconocía. Algunos le pedían perdón, otros apartaban la mirada, pero él no exigía nada. Sabía que el tiempo era el único que podía curar ciertas heridas. Simplemente caminaba, como quien respira después de mucho tiempo sumergido. Una mañana, Gary lo encontró en el porche, sentado en la vieja mecedora que habían recuperado de los escombros. Su padre leía el periódico, con las gafas medio caídas sobre la cara, y a su lado había una taza de café. El sol aún estaba saliendo, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Gary se acercó en silencio y se sentó a su lado. Se quedaron allí, durante largos minutos, solo escuchando los sonidos de la ciudad despertando, el canto de los pájaros, los pasos apresurados en la acera, las hojas cayendo de los árboles. ¿Sabes?, dijo Scott, sin apartar la mirada del horizonte. Pensaba que no iba a salir nunca, no por falta de fe, pero es que he visto tantas cosas malas pasarles a gente buena que empecé a dudar de que hubiera espacio para la justicia de verdad. Gary cruzó los brazos y respiró hondo. Casi elegí otro camino, papá. Uno más fácil, uno más oscuro, pero al final pensé que la mejor manera de honrar todo lo que me enseñaste era resistir sin perderme. Scott miró a su hijo con una pequeña sonrisa, pero llena de significado. Y lo conseguiste. No solo me sacaste de allí, me devolviste la dignidad. Y fue en ese momento cuando Gary comprendió el verdadero alcance de lo que habían vivido. No se trataba solo de arrestar a policías corruptos. No se trataba solo de vencer al sistema. Se trataba de restaurar lo que se había arrebatado en silencio a tantos hombres a lo largo de los años. El derecho a ser vistos como seres humanos. El derecho a equivocarse sin ser tratados como una amenaza. El derecho a envejecer sin cargar con el peso de la sospecha constante. Su historia no terminó con esa libertad, porque algunas historias no tienen fin, tienen continuidad. Scott comenzó a escribir sobre lo que vivió, no para denunciar, sino para dejar constancia, para que otras generaciones, tal vez, pudieran leer y comprender que la justicia no siempre llega cuando la esperamos, pero que puede llegar, y cuando llega, aunque sea tarde, vale la pena cada segundo de espera. Gary, por su parte, volvió al trabajo federal, más maduro, más callado, pero también más preparado. Ahora sabía que lo que había enfrentado no era un caso aislado, y que aún quedaba mucho por hacer, pero a diferencia de
de antes, ya no cargaba solo con el peso. Tenía a su lado la fuerza de un padre que sobrevivió a la injusticia y eligió el perdón. A su alrededor tenía un equipo que demostró que la lealtad aún existe y, sobre todo, tenía dentro de sí la certeza de que nunca más permitiría que el silencio prevaleciera donde la verdad debía ser dicha. En la última página del cuaderno que Scott comenzó a escribir, había una frase sencilla, escrita con la misma letra firme de siempre: no somos lo que nos hicieron, somos lo que elegimos hacer con ello. Era la síntesis perfecta de todo. El dolor existió, sí, pero no venció, porque al final la justicia encontró su espacio, y en el espacio de la justicia nació el nuevo comienzo. La justicia, cuando finalmente se hace, trae consigo un cierto tipo de silencio. Un silencio que no es vacío, sino cargado, como si cada respiración, cada gesto cotidiano, volviera a tener sentido después de tanto tiempo bajo amenaza. Eso fue lo que sintieron Gary y su familia al ver a los corruptos marcharse definitivamente, llevados bajo custodia a una prisión en un territorio remoto de Asia, inaccesible, aislado del mundo. La ciudad donde todo comenzó se recuperaba lentamente, como un cuerpo que sale de un largo coma. Los vecinos volvían a sonreír. El nombre Harrison ya no se pronunciaba con temor o desconfianza, y la vida parecía, por fin, encontrar un ritmo más tranquilo. Pero la paz, cuando se construye sobre ruinas profundas, es frágil. Exige una vigilancia constante, porque el pasado, cuando no se afronta en su totalidad, siempre encuentra la manera de escapar. Y eso fue lo que ocurrió 45 días después de la detención de George y sus compinches. Una noticia discreta, silenciada tras los barrotes del sistema penitenciario, cruzó océanos y atravesó el alma de Gary como una descarga. Habían escapado. El grupo, utilizando los restos de influencia que aún conservaban, logró sobornar a los guardias y a los manipuladores internos. Nada tan sofisticado como una fuga cinematográfica, pero lo suficientemente eficaz como para dejarlos libres en el mundo otra vez. Cuando Gary se enteró, no hubo gritos, no hubo explosión, hubo un silencio grave, el tipo de silencio que precede a una sacudida profunda. Se sentó frente al ordenador esa noche, revisando los nombres, los rostros, los registros. Una vieja sensación volvió a su pecho, el peso de tener que luchar de nuevo. Pero esta vez había algo diferente. No solo estaban libres, estaban sedientos, y no tardó mucho en demostrarse. George, con su ego herido y la sed de venganza que lo impulsaba como un veneno lento, ideó un plan diferente, un plan cobarde, hecho no con armas, sino con mentiras bien posicionadas. Contrató a un hacker altamente especializado, un criminal digital que sabía cómo entrar, plantar y distorsionar. El objetivo era claro: destruir la imagen de Gary desde dentro. Los archivos fueron falsificados con habilidad, conversaciones manipuladas, registros bancarios falsificados, fotos manipuladas. En pocos días comenzaron a aparecer en Internet denuncias de que Gary estaría involucrado en una banda de robo y venta ilegal de coches. Por si fuera poco, se filtró otro conjunto de archivos que simulaban una aventura extramatrimonial, con diálogos inventados entre Gary y una mujer desconocida. Las noticias se extendieron como la pólvora. Los medios de comunicación, siempre ávidos de escándalos, se hicieron eco de la noticia con voracidad. Programas de televisión, sitios web de noticias y redes sociales comenzaron a publicar titulares sensacionalistas. Gary vio cómo su vida se desmoronaba, pieza a pieza, como un castillo de naipes azotado por un viento huracanado. Perdió su cargo. Fue suspendido antes incluso de ser escuchado. La fuerza del titular, exagente federal implicado en un escándalo de corrupción y traición, era demasiado poderosa como para ser ignorada. Pero lo peor no vino de los titulares. Vino de la posibilidad de perder lo que más quería. Sarah, su esposa, quedó en estado de shock. Sus ojos, en ese primer momento, eran como espejos rotos, no por creer en las mentiras, sino por el susto, por el dolor de ver el nombre del hombre al que amaba siendo presentado al mundo como un villano. Se encerró en su habitación durante un tiempo, lloró en silencio y luego salió. Se sentó junto a Gary, que apenas podía mirarla, y le dijo: «Te conozco tu historia. Esto no nos va a destruir». Fue entonces cuando Gary se derrumbó. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas cayeron sin control, no por las mentiras, sino por la fuerza que aún le quedaba a esa mujer. Sarah era el centro de su estabilidad, el faro que le impedía naufragar. E incluso ante una tormenta como aquella, ella decidió quedarse. Pero el mundo no era tan generoso como ella. Gary se convirtió en blanco de amenazas. Antiguos aliados se distanciaron, se abrieron investigaciones en su contra, y las puertas que antes lo recibían con respeto, ahora se cerraban ante sus pasos. Era un exiliado en su propio país,
un hombre que cargaba con un nombre mancillado por manos ajenas. Fue entonces cuando tomó una decisión silenciosa. No iba a esperar a que el sistema limpiara su expediente. Sabía que eso llevaría demasiado tiempo que no tenía. George y sus compinches estaban en algún lugar, libres, tramando, sonriendo con la destrucción que habían causado. Y una vez más, Gary comprendió que no podía confiar solo en los mecanismos convencionales. Se escondió, desapareció de los medios de comunicación, de los registros públicos, de su rutina predecible. Cambió de dirección. Pasó a vivir en las sombras, no como un fugitivo, sino como un cazador. Reunió de nuevo a sus amigos de confianza, gente que, a pesar de los riesgos, todavía creía en él. Y más que eso, estaban dispuestos a demostrar al mundo que Gary Harrison nunca había dejado de ser el hombre honesto que siempre había sido. La búsqueda comenzó, discreta, silenciosa, eficiente. Gary sentía que, esta vez, no era solo por el honor, era por la verdad, por la protección de su propia familia, por la necesidad de impedir que hombres como George siguieran en libertad, porque lo único peor que ser injusticiado era ver que el mal volvía a quedar impune. Con la ayuda de antiguos colegas y agentes que creían en su inocencia, Gary comenzó a reconstruir, paso a paso, el rastro dejado por George y sus compinches. Fueron semanas de investigación silenciosa, sin intromisión mediática, sin alboroto. Cada detalle se verificaba con rigor. Compararon transacciones sospechosas, desplazamientos irregulares, registros de matrículas, movimientos financieros realizados con nombres falsos. Y todas las pistas conducían al mismo destino, Florida, más precisamente a la costa de Tampa. Allí era donde George y los demás fugitivos se escondían. Se mantenían discretos, pero no inactivos. Habían conseguido nuevos documentos, vehículos y contactos. Planearon su fuga definitiva por mar. Habían adquirido un barco de tamaño medio, camuflado como embarcación pesquera, equipado con recursos para cruzar las aguas hasta algún punto de América Central. La intención era clara, desaparecer antes de que se pudiera seguir ningún rastro. Pero Gary ya los había localizado, y una vez más, supo que tenía que actuar antes de que la oportunidad se le escapara de las manos. La operación se organizó en 48 horas. El plan era sencillo, pero exigía precisión, interceptar al grupo en el momento exacto en que intentaran partir. George confiaba demasiado en su impunidad. Estaba acostumbrado a la idea de ir siempre 2 pasos por delante. Pero lo que no sabía era que Gary, después de todo, había aprendido a ser más paciente que nunca. La noche antes de la incursión, Gary y los 7 agentes que habían permanecido a su lado se reunieron en una casa apartada, entre árboles y silencio. El mapa náutico estaba abierto sobre la mesa. Las rutas de escape estaban trazadas, los horarios definidos. Cada agente tenía su función. Había tensión, sí, pero no miedo, porque todos allí sabían el peso de lo que estaban a punto de hacer. No solo arrestar a criminales, sino restaurar una parte del país que había sido herida por la corrupción. Antes de partir, Gary se alejó unos minutos. Cogió su teléfono y llamó a su esposa. Su voz era firme, a pesar de conocer los riesgos. Dijo pocas palabras. Dijo que confiaba, que creía y que esperaría. Colgó con los ojos llenos de lágrimas, pero con el corazón en paz. Era por ella, por su hija, por su padre, por lo que iba a llegar hasta el final. A la mañana siguiente, los barcos de los agentes se acercaron al puerto deportivo camuflados como embarcaciones civiles. Otros se quedaron en tierra, vigilando los accesos a la pequeña bahía. El mar estaba en calma, casi irónico en su tranquilidad. Y entonces, alrededor de las 8:40 de la mañana, apareció el barco de George, saliendo lentamente del puerto deportivo, como si no tuviera prisa. Los fugitivos estaban a bordo, despreocupados. Creían que habían ganado. Gary hizo la señal. En cuestión de segundos, los barcos se movieron, rodeando la embarcación de George. Las órdenes fueron claras, dadas por potentes altavoces. Esta es una operación federal. Apaguen los motores. Ríndanse inmediatamente. Pero, como era de esperar, la respuesta no fue la rendición. George intentó acelerar para romper el bloqueo. Uno de los suyos intentó sacar un arma, pero fue contenido por uno de los agentes a distancia con un disparo de advertencia que impactó en el costado del casco. Todavía hubo un intento de maniobra evasiva, pero el mar ya no ofrecía ninguna salida. Rodeados, con los agentes cerrando el perímetro por mar y tierra, el grupo se vio obligado a detenerse. La tensión en el aire era palpable, como si el tiempo estuviera esperando el siguiente movimiento. Y entonces, uno a uno, los hombres levantaron las manos. George, finalmente, también levantó las suyas. No porque quisiera, sino porque sabía que, una vez más, se encontraba ante alguien que no se dejaba vencer. Cuando Gary subió a bordo, sus miradas se cruzaron. George estaba abatido, pero aún intentaba mantener la altivez de quien nunca se doblega. Pero allí, con los brazos esposados, ya no era el depredador. Era solo un hombre despojado de su control. Gary
no dijo nada, solo miró, firme. No había odio, había justicia. Esta vez, su destino no sería otra prisión común. El gobierno, presionado por las pruebas y las articulaciones diplomáticas, aprobó el traslado definitivo a la misma prisión asiática de la que habían escapado, ahora con vigilancia reforzada. Un lugar donde ya no había favores que comprar, ni puertas fáciles de abrir. Al final de ese día, cuando los barcos regresaron a la costa y los presos fueron trasladados al aeropuerto bajo máxima escolta, Gary se sentó al borde del muelle. El sol ya se ponía, tiñendo las aguas de dorado y cobrizo. Cerró los ojos por un momento, oliendo el mar, escuchando el sonido lejano de las olas, y allí, por un instante, se permitió descansar. Volver a casa esa noche fue diferente. Tenía marcas en el cuerpo y cansancio en el alma, pero también había algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, la sensación de haber cumplido con su deber. Al llegar, abrazó a su esposa y a su hija con la fuerza de quien casi las pierde. Y cuando llamó a su padre, Scott escuchó la voz de su hijo, y respondió con algo que Gary nunca olvidaría. Siempre supe que no dejarías esto sin terminar. 5 años pueden parecer una eternidad o un suspiro, dependiendo de lo que se viva en ese intervalo. Para Gary, Sarah y Karen fueron 5 años de reconstrucción, silenciosa, lenta, honesta. Los Ángeles se convirtió en un refugio, lejos de la ciudad donde todo comenzó, del fango en el que casi se hunden, de los recuerdos que aún ardían en los rincones de su mente. Allí, la familia encontró espacio para respirar, para crecer de nuevo. Gary asumió una vida discreta. Nunca volvió oficialmente a la policía, a pesar de las invitaciones y los intentos de reincorporación. Prefirió servir de otras maneras, dando charlas, asesorando a jóvenes agentes, participando en proyectos de prevención en comunidades vulnerables. Quería transformar su dolor en aprendizaje colectivo. Sarah se sumergió en causas sociales, utilizando su experiencia para apoyar a mujeres que habían sufrido pérdidas y nuevos comienzos. Karen, que en el momento de la primera caída solo tenía 7 años, estaba a punto de cumplir 12. Crecía inteligente, firme, con una madurez superior a su edad. Sabía lo que había pasado su padre, y por eso lo admiraba con un tipo de reverencia poco común. Su casa en Los Ángeles estaba en un barrio tranquilo, con calles arboladas y ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana sin pedir permiso. Los domingos hacían picnics en el parque. Los miércoles, noche de cine. La vida estaba organizada, lleno de pequeñas rutinas que, para cualquier otra persona, podrían parecer comunes, pero que para ellos tenían un valor incalculable: la paz. Scott, ahora mayor, vivía entre visitas a la nueva casa y viajes con los amigos que había reencontrado en los últimos años. La barbacoa que había organizado en el patio para celebrar el fin de los policías corruptos se había convertido en una tradición anual. Era su forma de reafirmar que, a veces, ganar es simplemente seguir viviendo con dignidad, pero la tranquilidad tiene enemigos silenciosos, y el pasado, cuando no se cierra con absoluta firmeza, suele acechar entre las rendijas. Lo que nadie esperaba era que George, incluso después de todo, la cárcel, la deportación, la pérdida de credibilidad, el aislamiento en una unidad de máxima seguridad fuera de Estados Unidos, aún tuviera suficiente influencia para revertir su situación. Nunca aceptó la derrota. Su mente, enferma y obsesiva, convirtió los días en prisión en un laboratorio de odio. Utilizó sus contactos más antiguos, negoció con criminales de alto rango, exploró lagunas legales y compró silencio. Cuando la noticia de su fuga llegó a manos de una agente internacional aliada de Gary, ya era demasiado tarde. George ya estaba en suelo estadounidense y estaba observando. Pasó semanas enteras al acecho. Cuidaba cada detalle con fría meticulosidad. Se cambiaba de ropa constantemente. Cambiaba de vehículo. Evitaba la tecnología rastreable. Sus ojos, ocultos tras gafas de sol y una barba descuidada, nunca perdían de vista la nueva vida de Gary. Desde lejos, observaba al hombre que lo había expuesto ante el mundo, mientras llevaba a su hija al colegio, almorzaba con su esposa en cafeterías del barrio y visitaba a su padre los fines de semana, y mientras observaba, alimentaba su plan de venganza como quien enciende una mecha con calma, esperando el momento adecuado para la explosión. El día elegido, todo parecía normal. Era la hora del almuerzo. Gary había salido temprano de su trabajo como consultor, decidido a preparar algo especial para Sarah y Karen. Estaba en casa, poniendo la mesa, mientras Karen veía la televisión, y Sarah regaba las plantas en el jardín. Fue en ese momento de descuido cuando la sombra del pasado atravesó el presente. George entró con precisión, rápido, entrenado, frío. Estaba irreconocible, pero sus ojos delataban que nada había cambiado en él. Redujo a Gary y Sarah
Sara, y en menos de 2 minutos, con movimientos secos, metió a los 3 en el maletero de un coche alquilado. Apenas dijo nada. No era necesario. Su presencia ya era un terror demasiado antiguo como para explicarlo. El destino era un bosque aislado en la frontera de Carolina del Norte, un lugar con árboles densos, sin señal de celular y con carreteras que parecían olvidadas. Era el escenario ideal para lo que planeaba, un último acto. Una forma cruel de decir que aún tenía poder, que Gary, incluso después de todo, aún podía ser doblegado. Pero lo que George no sabía era que Gary siempre dejaba un margen de seguridad, y en el momento exacto en que fue colocado en el maletero, logró activar discretamente un botón en su reloj inteligente, un sistema silencioso que enviaba su ubicación en tiempo real a un único destinatario, su antiguo jefe del FBI, con quien mantenía un pacto de vigilancia mutua, incluso después de su salida oficial. Durante las horas siguientes, Gary mantuvo la calma. Hablaba en voz baja con Sara y Karen, tratando de mantenerlas conscientes, atentas, concentradas. Sabía que tenían que aguantar, que la ayuda llegaría, y llegó. 30 minutos después de ser atados a unos árboles cercanos a un claro, el sonido de los helicópteros comenzó a rasgar el cielo sobre el bosque. Vehículos militares aparecieron en medio de la espesura. Agentes federales, bien armados y preparados, descendieron en formación. No había margen para el error. El cerco era total. George intentó reaccionar. Corrió hacia el interior del bosque, resbalando, tropezando con ramas. Su cuerpo ya no respondía como antes. La edad, el desgaste y el tiempo lo habían vuelto más lento, pero la desesperación lo impulsaba. Durante casi 20 horas se adentró en el bosque, como un animal herido en fuga, hasta que el destino, con su fuerza impredecible, decidió poner fin a la carrera. Un ataque inesperado de un animal salvaje lo hirió gravemente. Sin fuerzas, fue encontrado inconsciente, con las piernas gravemente dañadas. Llevado de vuelta a custodia, esta vez en territorio nacional, fue juzgado y condenado a cadena perpetua. En la sala del tribunal, Gary y Sara se miraron. No hubo celebración, no había energía para ello, pero, por primera vez en mucho tiempo, sintieron algo que tal vez era aún más poderoso: alivio. Había un tipo de silencio diferente en ese bosque. No era el silencio de la ausencia, sino el de algo que finalmente había llegado a su fin. Cuando los agentes encontraron a George tirado en el suelo, envuelto en hojas rotas, con sudor frío en la cara y los ojos apagados, no quedaba ni rastro del hombre que un día había caminado por la ciudad con su uniforme como si fuera el dueño del mundo. Allí no había ira, no había gloria, solo había un cuerpo cansado, destrozado por sus propias decisiones. El destino, en su cruel ironía, había hecho lo que ningún tribunal había conseguido antes: inmovilizarlo, no solo físicamente, sino también en su alma. El ataque del animal le había dejado heridas graves, y aunque sobrevivió, las secuelas serían permanentes. George no volvería a caminar. Sus días de huida habían terminado allí, en el barro oscuro de aquel bosque húmedo, donde el eco de la justicia parecía haberse instalado entre las ramas retorcidas. Se lo llevaron de vuelta, esta vez bajo una seguridad reforzada que no dejaba margen. Ya no era un fugitivo peligroso, era un hombre derrotado. La silla de ruedas se convertiría en su nueva celda, y los pasillos de la prisión a la que fue definitivamente reenviado serían los últimos caminos que cruzaría en su vida. En el tribunal, el veredicto fue claro, rápido, definitivo: cadena perpetua, sin beneficios, sin apelación. Solo la sentencia fría, pero justa, del peso de sus actos acumulados durante décadas. Gary lo siguió todo desde la distancia, no por miedo, sino por agotamiento. Había visto de cerca lo que el odio puede hacerle a un hombre. Sabía que, si miraba a George a los ojos en ese tribunal, podría sentir un tipo de compasión que aún no estaba preparado para soportar. A veces, la justicia no consiste en enfrentarse al enemigo por última vez, sino en elegir no permitir que ocupe más espacio dentro de ti. Afuera, Sara lo esperaba. Los dos se abrazaron con fuerza. Ella no dijo nada, pero le apretó la mano como diciendo: ahora se acabó. Karen, ahora mayor, esperaba en casa, entendiendo ya más del mundo de lo que cualquier niña debería. Gary la abrazó esa noche con la delicadeza de quien casi lo pierde todo, otra vez, y mientras miraba a su hija, supo con claridad que cada paso, cada herida, cada elección había sido por ella. Pasó el tiempo. Las noticias hablaron del caso durante semanas. El arresto de George ocupó espacio en los periódicos, documentales, investigaciones sobre corrupción institucional y la recuperación moral de una ciudad antes dominada por el miedo. Pero Gary se mantuvo alejado de los focos. La fama nunca fue su deseo, solo quería una cosa: vivir en paz. Y por primera vez en mucho tiempo parecía posible. La casa de Los Ángeles floreció. Los días volvieron a ser tranquilos. Sara retomó sus proyectos con más fuerza. Karen, ahora adolescente, hablaba de estudiar derecho, tal vez seguir los pasos de su padre, no por la gloria, sino para proteger a los más necesitados. Y Gary
Gary, por fin, comenzó a dormir sin sobresaltos. Cada mañana era un nuevo ejercicio de confianza en la vida. Un domingo, decidieron visitar a Scott. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que se vieron. El anciano ahora cuidaba un pequeño huerto, le gustaba observar el cielo y parecía haber hecho las paces con el mundo. Cuando vio llegar a su hijo, esbozó una amplia sonrisa, de esas que no necesitan explicación. Se abrazaron como quienes saben que el tiempo sigue siendo generoso con los que resisten. Se sentaron en el patio, bajo un viejo árbol que daba sombra a una mesa sencilla. Sarah ayudaba a preparar el almuerzo y Karen jugaba con el perro de Scott. Era una escena habitual, pero en esa escena habitual había una grandeza difícil de describir. Gary miró a su alrededor y sintió algo diferente. Ya no había el peso de la espera, ni el miedo al mañana. Era un momento limpio, completo. Scott levantó un vaso con zumo y en un gesto simbólico propuso un brindis. Por los que siguen adelante, incluso cuando todo pide que se detengan. Gary sonrió. Sabía que eso era más que un brindis. Era una declaración, un resumen de todo lo que habían vivido. Después del almuerzo, padre e hijo caminaron por el huerto. Hablaron de cosas sencillas, plantas, el clima, recuerdos, pero había una pausa en el aire. Scott se detuvo, miró a su hijo y dijo: «Elegiste el camino más difícil, pero fue el correcto, y ese acierto resonará mucho más allá de tu vida». Gary respiró hondo. Sabía que su padre tenía razón. No había trofeos, no había medallas, pero había algo mucho más grande, la conciencia tranquila. Y así terminó aquel largo viaje, no con explosiones, persecuciones, ni venganzas, sino con una familia unida, un hombre redimido y un villano silenciado por su propia arrogancia. George pasó el resto de sus días tras rejas reforzadas, observando el mundo desde una silla, sin poder controlar nada más. Y Gary, por fin, pudo decir que estaba en paz, no porque se hubiera olvidado de lo que había pasado, sino porque había hecho lo necesario para que nadie más pasara por lo mismo. A veces, ganar no se trata de derrotar al enemigo, se trata de negarse a convertirse en él.